Bien. Vamos a empezar en el día de hoy con lo que es equilibrios de precipitación. Los equilibrios de precipitación son una clase de equilibrios heterogéneos, donde ya no vamos a tener una solución, sino que lo que vamos a tener es un precipitado en contacto con su sobrenadante. El sobrenadante sí va a ser una solución, pero el sistema en su complejidad va a ser un sistema heterogéneo. ¿Mm? El estudio de equilibrios de precipitación implica no solamente hablar de cuando ya tengo un precipitado, sino la eventual posibilidad de tener un precipitado. Y quizás algunos de ustedes, no todos, pero algunos de ustedes han tenido una breve introducción a esta clase de equilibrios en quali, ¿sí? Cuando yo tengo un precipitado, cualquiera sea, ¿sí? Vamos a suponer cloruro de plata. Cuando yo tengo un precipitado, o sea que el cloruro de plata está en estado sólido, siempre ese precipitado va a estar en equilibrio dinámico con sus iones. Y la existencia de una reversibilidad aquí hace que este sistema tenga asociada una constante. Esa constante no va a ser una constante ácida ni una constante básica, ¿sí? Acá estamos en presencia de un precipitado. Entonces va a ser la constante del producto de solubilidad, ¿sí? Y esta constante se va a escribir por las mismas reglas de la ley de acción de masas. En este caso va a ser la concentración de plata por la concentración de cloruros. No se divide por el sólido, porque esto es una fase condensada. Ya habíamos hablado, cuando hicimos la distinción entre equilibrios homogéneos y heterogéneos, que las fases líquidas y sólidas no se escriben en las constantes. ¿Mm? Si yo, por ejemplo, en lugar de tener cloruro de plata, tuviera sulfato de plata, que también es insoluble, el sólido estaría en equilibrio con su catión y su anión, y la constante sería concentración de plata al cuadrado por concentración de sulfato, ¿sí? O sea que siempre la escritura de constantes se rige por la ley de acción de masas, ¿sí? El marco teórico que vamos a usar, tanto en equilibrio de precipitación como en equilibrio de complejación, que es el siguiente tema, se rige por el mismo marco teórico, no hay ningún cambio. ¿Mm? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que les suene raro, que esté entrando en conflicto o en cortocircuito con lo que hayan visto quizás en otras materias? ¿No? Bien. Es relevante en este punto recordar lo que es la solubilidad, ¿sí? ¿Alguno recuerda lo que es la solubilidad? No, Santi, pensá que cuando un sólido se disocia, ¿sí?
se va a disociar siempre en todos sus cationes y en todos sus aniones. ¿Mm? Bien, la solubilidad como concepto, ¿sí? Como concepto, olvidémonos de la unidad, porque de hecho acá la solubilidad la vamos a trabajar en molaridad, ¿sí? La solubilidad como concepto es la máxima cantidad de soluto que se disuelve a una dada temperatura. ¿Mm? Bien, la capacidad de una sustancia de disolverse en un líquido, sí, pero no es solamente la capacidad, porque es un máximo, ¿sí? Entonces, lo podemos expresar como el grado en el que un soluto se disuelve, siempre tomando en cuenta que va a ser el máximo. ¿Mm? Y está clarísimo que el concepto de solubilidad está relacionado con estos equilibrios de precipitación, porque la constante se llama constante de producto de solubilidad, ¿sí? Esto no sale de cualquier lado, sino que sale de aplicar este concepto, ¿sí? Yo puedo calcular la solubilidad, ¿sí? La solubilidad, existen un montón de formas que yo tengo de determinarlo en el laboratorio, pero una forma bastante sencilla que tengo es, tomo una sal y la incorporo al agua. ¿Sí? La intento disolver. ¿Cuánto se va a disolver? ¿Sí? La cantidad que se disuelve es la solubilidad. Con el resto, ¿qué pasa si no está disuelto? Precipita. Exactamente. ¿Sí? Entonces, si yo agarro mi frasco que dice cloruro de plata, y esto lo incorporo a un vaso de precipitados, ¿sí? Lo que va a ocurrir es una cantidad me va a quedar como precipitado y otra cantidad me va a quedar disuelto. Esta cantidad disuelta la puedo calcular. Y la puedo calcular muy sencillamente a partir del balance de masa en un sistema de precipitación. Bien. Dijimos, la cantidad que se disuelve es la solubilidad, ¿sí? La solubilidad en cualitativa la tipificamos con la letra S. Entonces yo puedo escribir un balance de masa.
yo puedo decir que la concentración de plata que voy a tener disuelto va a ser igual a la solubilidad. Y además, la concentración de cloruros va a ser igual a la solubilidad. Perdón, había omitido la constante, si bien está arriba, la vuelvo a escribir acá. ¿Sí? El balance de masa va a ser una expresión para la plata, otra expresión para el cloruro. Entonces, reemplazo en KPS y me queda KPS igual S cuadrado. S es igual a la raíz cuadrada del KPS. De esta manera, yo puedo calcular el valor de solubilidad. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno. Hay que tener cuidado porque el balance de masa, al igual que pasaba en equilibrios ácido-base, no es que es siempre igual, sino que el balance de masa va a ir cambiando en función de la sustancia que esté involucrada. Entonces, tomando el mismo ejemplo que tenía antes, que era el sulfato de plata, en este caso, el balance de masa va a ser la concentración de plata igual a 2 veces la solubilidad, porque por cada mol de sal se generan 2 moles de catión. Y la concentración de sulfatos es igual a la solubilidad. Porque no puedo definir una concentración de un precipitado. Conceptualmente no está bien hablar de concentración de un precipitado. Entonces acá de vuelta yo puedo reemplazar en el KPS. El KPS es la concentración de plata al cuadrado por la concentración de sulfatos. Entonces, cuando reemplazo en el KPS, me queda 2S al cuadrado por S, esto es 4S al cubo. Y a partir de aquí puedo calcular la solubilidad. En este caso, sería la raíz cúbica de KPS sobre 4. Entonces, básicamente a lo que yo voy es que la solubilidad, la expresión para poder calcularla, va a cambiar en función de la sustancia a la cual me enfrente, ¿sí? Nuevamente tenemos que ser siempre cuidadosos al momento de escribir nuestros balances. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bien. Estos sistemas que presenté acá son sistemas donde yo lo único que hice fue tomar la sal e intenté disolverla, ¿sí? Entonces, de esta manera es que yo puedo calcular la solubilidad, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿siempre va a haber precipitado?
¿Siempre va a haber precipitado? Va a depender, exactamente, va a depender de cuánto soluto, cuánto solvente tenga. Hagamos una cuenta muy sencilla y que nos va a permitir darnos idea de cuál es el significado de una constante de producto de solubilidad. ¿Sí? Supongamos una solución que sea 10 a la menos 5 molar de cloruros y le agrego plata hasta llegar a 10 a la menos 5 molar. O sea, en esta solución yo voy a tener 10 a la menos 5 molar de catión plata y 10 a la menos 5 molar de anión cloruro. La pregunta es, ¿habrá precipitado? Esto se puede determinar con el KPS de la sal, que en este caso va a ser el cloruro de plata. ¿Sí? Yo no sé si va a haber sólido o no. Yo sé que el valor de KPS es la concentración de plata por la concentración de cloruros, ambos disueltos, y este KPS tiene un valor y es 1,8 por 10 a la menos 10. Entonces, de los datos, yo sé que la concentración de plata va a ser 10 a la menos 5 molar, y la concentración de cloruro es 10 a la menos 5 molar. Hay algo que se denomina producto iónico. El producto iónico actúa de manera similar a las Q en equilibrio ácido-base. El producto iónico para el cloruro de plata va a ser concentración de plata por concentración de cloruro. Si el producto iónico es mayor o igual al KPS, hay precipitado. En tanto que si el producto iónico es menor al KPS, no hay precipitado. Entonces, para determinar si hay precipitado o no, voy a usar el producto iónico y lo voy a comparar con el valor de KPS. En este caso, el producto iónico del cloruro de plata, cuando hago la cuenta, da 10 a la menos 10. Es menor
al KPS, y por lo tanto, en esta situación no hay precipitado. ¿Hasta acá me siguieron? ¿Sí? Bien. Supongamos ahora que tengo cloruro de plata, que sí lo tengo precipitado, por lo tanto va a estar en equilibrio con sus iones. ¿Mm? O sea, el sistema va a ser así, donde acá yo tenga cloruro de plata sólido. ¿Qué pasa si yo a esto le incorporo ácido clorhídrico? Bien, va a haber algo con Le Chatelier, va a haber algo respecto de los cloruros, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Van a ocurrir varias cosas. El nombre oficial es efecto ion común. Disminuye la solubilidad y el nombre oficial del efecto es efecto ion común. Justamente porque estoy agregando un ion que es común a mi sistema primitivo. Cuando yo estoy incorporando ácido clorhídrico a una solución, lo que estoy incorporando es hidronios y cloruros. ¿Sí? Lo que tengo que mirar es si la concentración de hidronios que estoy incorporando o si la concentración de cloruros altera de alguna manera al sistema original. ¿Sí? Entonces la pregunta es si altera al sistema original. Y como muy bien dijeron ustedes, sí hay una alteración y la podemos evaluar por principio de Le Chatelier. Entonces, ¿cómo se hace esto? Yo tengo el cloruro de plata, al cual le incorporo ácido clorhídrico.
Perdón, es solo unidireccional, ¿eh? Bien, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Lo que está ocurriendo es la incorporación de hidronios y de cloruros afecta a este sistema, aumenta la concentración de cloruros. ¿Y para dónde se desplaza el sistema del cloruro de plata? Hacia la formación de precipitados. ¿Sí? El hecho de que se desplace hacia la formación de precipitados, esto tiene una consecuencia muy directa, y es que la concentración de plata en solución baja. Y por eso decimos que disminuye la solubilidad. ¿Sí? El efecto ion común disminuye la solubilidad. Nunca, jamás, esto es como cuando vos tenés una solución reguladora, ¿sí? Vos estás incorporando sustancias a tu sistema, las constantes no cambian, nunca jamás cambian las constantes, porque son constantes, justamente por eso. No pierdas de vista que las constantes no cambian en función de qué sistema me esté enfrentando, pero las constantes van a cambiar solamente con la temperatura. Bien. El tema es, disminuye la solubilidad. ¿Cuánto? Para poder saber cuánto disminuye la solubilidad, yo voy a tener que plantear el balance de masa. Entonces, el balance de masa para este sistema, la concentración de plata va a ser la que tenga. Ahora, la concentración de cloruros va a ser la fracción que viene debido al precipitado más la concentración del ácido clorhídrico. ¿Sí? ¿Se entiende de dónde sale esto? ¿Sí? Esto, de vuelta, reemplazo en KPS. Y a partir de ahí puedo calcular la nueva solubilidad del cloruro de plata en presencia de ácido clorhídrico. Mismo caso sería si yo incorporo catión plata, ¿sí? Si yo incorporo catión plata, también la solubilidad va a disminuir por efecto ion común debido a que se va a formar más precipitado, ¿sí?
El efecto ion común no es otra cosa que un nombre particular para el principio de Le Chatelier, ¿sí? Fíjense que lo que está actuando acá y el marco de explicación que estamos usando es principio de Le Chatelier. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿No? Bien. Bueno, cuando yo hice acá la incorporación de ácido clorhídrico al cloruro de plata, hice la pregunta, ¿sí? La pregunta es si el catión hidronio o el cloruro alteran al sistema original. Hablar de efecto ion común es hablar de la incorporación de algún ion que esté en mi equilibrio de solubilidad, ¿sí? Tanto sea que se trate de la plata como del cloruro. Ahora, lo que nunca podemos perder de vista es que estamos en sistemas acuosos y existen precipitados que pueden verse alterados por la incorporación de sustancias que no sean directamente comunes, ¿sí? Y esto, algo que podemos estudiar, es el efecto del pH, ¿sí? Supongamos que tenemos este compuesto. Este compuesto es insoluble en agua, se disocia en aluminio y 3 aniones oxidrilos, tiene una constante de producto de solubilidad asociada, ¿sí? Ahora, estamos en medio acuoso, ¿sí? Perdón, la constante es 3 por 10 a la menos 34. ¿Mm? Estamos en medio acuoso. Entonces, si estoy en medio acuoso, significa que esto va a estar ocurriendo también. Entonces, la pregunta es, ¿la solubilidad del hidróxido de aluminio va a depender del pH? Sí. Bien. ¿Y cómo nos damos cuenta fácil que el hidróxido de aluminio depende del pH? ¿Qué ion común hay acá? Mirá que el efecto ion común implica el agregado de una sustancia desde el exterior. O sea, implica una perturbación externa. Yo acá no estoy
no tengo ninguna perturbación externa. Esto sería una descripción cualitativa de un sistema donde está el hidróxido de aluminio precipitado. ¿Mm? Yo puedo ver que acá hay una dependencia directa del pH porque una de las especies que corresponden al precipitado, en este caso es el anión, también se encuentra en el equilibrio de autoprotólisis del agua, que recordemos que el pH se debe a modificaciones en esta reacción, ¿sí? Porque el pH como tal nace de esta ecuación, ¿sí? Entonces, el hecho de que, por ejemplo, ¿no? Discúlpenme, lo llevo un poquito para arriba. El hecho de que el ácido clorhídrico genere pH ácido es porque este hidronio afecta a este equilibrio, ¿sí? Entonces, el hidróxido de aluminio va a depender del pH porque su anión se encuentra en el equilibrio de autoprotólisis del agua. Ahora, si yo tengo fosfato de plata, ¿m? Eh, que esto es, ya me lo olvidé, no, perdón, ahí va. Yo tengo fosfato de plata precipitado. También, ¿no? Esto está en agua. ¿La solubilidad del fosfato de plata va a depender del pH? Sí. La solubilidad va a depender del pH. Y de hecho, les digo algo más, ¿está completa la descripción así tal cual con esas dos reacciones? No, ¿qué les falta? Faltan las reacciones del fosfato con agua. Uno coma ocho por 10 a la menos 18.
Bien, ahí sí, con todas las reacciones del fosfato, las 3 reacciones del fosfato y de todos los aniones que siguen después con agua, ahí sí podemos decir que la descripción está completa. ¿Mm? ¿Sí? Cuando yo hago el diagrama de especiación, que lo habíamos hecho en las clases que tuvimos esta semana con todos ustedes, si lo encuentro se los muestro, lo perdí. Bien, entonces, tengo este diagrama de especiación, ¿sí? Si yo quiero tener fosfato de plata, claramente necesito tener una cantidad de fosfatos, ¿sí? ¿Tiene que ser una cantidad apreciable? No, ¿sí? No tiene que ser una cantidad apreciable, ¿sí? Pero claramente puedo de forma cualitativa analizar que este sistema va a ser dependiente del pH, ¿sí? ¿Y por qué digo que no tiene que ser una cantidad apreciable? Porque fíjense los valores de las constantes que estamos manejando, ¿sí? Son valores muy pequeños. Las constantes de producto de solubilidad suelen ser valores muy pequeños, ¿sí? De hecho, un compuesto relativamente soluble, entre comillas, es el cloruro de plata, porque tiene una constante a la -10. Y todos sabemos que el cloruro de plata es súper insoluble en agua. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bien. A partir de sistemas de este estilo, como este que tengo acá, es que se me empieza a presentar una nueva clase de equilibrios combinados. ¿Qué estoy combinando acá? ¿Qué clases de equilibrios se están combinando acá? Equilibrios ácido-base con equilibrios de precipitación. Exactamente. Equilibrios ácido-base con equilibrios de precipitación. ¿Sí? Y acá hay ácido-base de todo tipo. ¿Mm? Y lo mismo ocurre acá. Acá se me mezcla. Por más que es un sistema más simple de describir, es un sistema más sencillo, yo acá puedo ya solo con estas 2 reacciones decir que hay un equilibrio combinado entre ácido-base y precipitación. ¿Mm? Mayormente nos vamos a tener que concentrar en esta clase de equilibrios combinados. ¿Sí? Los equilibrios de precipitación solitos así, donde no hay ningún efecto de pH, son raros. ¿Mm? Eh, para darles un ejemplo, en el caso del cloruro de plata, ¿sí? Que tanto lo hemos visto acá, cloruro de plata, si yo estoy en medio muy básico, no sé, un pH 12, ¿se imaginan qué pasa a pH 12?
Bien, el cloruro de plata, como tal, el cloruro de plata, como tal, no se ve en forma directa afectado por el pH, ¿sí? No se ve en forma directa afectado por el pH, ¿sí? Pero existen otros fenómenos que sí pueden afectarlos, ¿sí? Supongamos que llevo el sistema a pH 12. Lo que va a ocurrir, ¿sí? Este precipitado es de color blanco. Lo que va a ocurrir es que va a haber un cambio. ¿Qué cambios se imaginan que puede haber? Aparece un precipitado color negro. ¿Quién puede ser ese precipitado color negro? Bien, va a haber un hidróxido. Exactamente, exactamente. ¿Mm? Va a precipitar el hidróxido de plata, que el hidróxido de plata no suele permanecer en solución demasiado tiempo, ¿sí? Porque no suele permanecer en solución demasiado tiempo, sino que rápidamente, ¿sí? Esto rápidamente pasa a óxido de plata sólido negro. Entonces, el cloruro de plata aparenta ser un sistema que no es afectado por cambios en el pH. Y en realidad sí hay un efecto del pH porque, por ejemplo, cuando yo estoy en pH extremadamente básico, pueden aparecer otras especies, ¿sí? Que también van a precipitar. ¿Mm? ¿Se acuerdan que cuando vimos sales eh, para lo que es el estudio del comportamiento ácido-base, yo les dije que eso eh, valía siempre que se tratara de sales solubles y les di un listado de sales solubles? Bien, todo lo que no está en ese listado es insoluble. Y como se van a dar cuenta, son un montón de cosas las insolubles. El tema es analizar en qué situación eso va a ser insoluble, ¿sí? Yo puedo tener catión plata viviendo en solución acuosa, ¿sí? Por ejemplo, tengo nitrato de plata. Lo puedo tener viviendo en solución acuosa. El tema es, no lo puedo tener viviendo a pH básico.
porque me va a precipitar el hidróxido de plata. Siempre que esté en pH básico, ustedes desconfíen, ¿sí? Porque la mayoría de los hidróxidos son insolubles, ¿sí? Si ustedes se fijan en ese listado, la mayoría de los compuestos básicos, en especial los hidróxidos, son insolubles en agua. Entonces, si yo les planteo una situación de este estilo, mínimamente desconfíen. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bien. Como se han dado cuenta, el equilibrio de precipitación es un equilibrio bastante más sencillo de presentar que el equilibrio ácido-base, ¿sí? Podemos calcular la solubilidad, podemos establecer si va a haber precipitado o no, podemos ver distintos efectos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo un ion común? ¿Qué es lo que pasa cuando cambio el pH? ¿Sí? La complejidad de un equilibrio de precipitación, ¿dónde va a estar? En el medio ácido-base. La complejidad de un sistema donde estén involucrados equilibrios de precipitación, en realidad está acá, en esto que yo les puse acá, ¿sí? La complejidad no está en el precipitado en sí, sino en todas las reacciones ácido-base asociadas. Algo que me interesa mucho, mucho, que se lleven de esta clase, ¿sí? Porque todo lo otro se puede ir puliendo, pero es esto, ¿sí? El KPS es una constante que, a diferencia de lo que ocurre en los equilibrios homogéneos, el KPS tiene un significado físico, ¿sí? Y por significado físico nos estamos refiriendo a que ocurre algún cambio que es físicamente visible, ¿sí? Cuando el producto de las solubilidades iguala o supera el KPS, el sistema precipita, ¿sí? Hay un significado físico atado al valor de KPS, que con todas las otras constantes no ocurre. Entonces, recuerden esto porque es fundamental. Yo voy a tener un precipitado siempre y cuando tenga la cantidad suficiente de moles para que el precipitado ocurra. ¿Sí? Y esto es una diferencia, y es la principal diferencia con todo lo que vimos antes. Hay un significado físico en esta clase de sistemas. Y no hay más teoría de equilibrio de precipitación. Aunque a ustedes les parezca raro, es esto. ¿Sí? Así que cortamos la grabación acá.